Amén. Aleluya. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Tengo una palabra breve, pero del corazón que quiero compartir con ustedes. Vamos a ponernos en pie para leer la palabra de Dios todos juntos, abriendo sus Biblias a un texto muy conocido de la palabra del Señor. En el libro de los Hebreos, el capítulo 10, versos 19 al 25. 19 al 25. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Todos lo tienen con una gran sonrisa, dirán amén. Y así sabemos que estamos listos para empezar. Así dice la palabra del Señor, empezando con el verso 19 en adelante. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo, y digo que Él nos habló a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Él que prometió. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y considerémonos unos a otros, digan conmigo, unos a otros, para estimularlos al amor, a las buenas obras, y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y en tanto más cuanto veis que el día se acerca. Pueden tomar asiento en la presencia del Señor. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Es un gran gozo poder estar aquí una vez más con ustedes, compartiendo esta palabra. Es una palabra que es muy allegada a mi corazón, y una de las cosas que yo hice al inicio del pastorado era investigar y tratar de entender y asimilar bíblicamente lo que era la función del pastor, el propósito mío como en el funcionamiento del pastorado. Quise asegurarme que si iba a ejercer este papel de pastor, que yo entendiera plenamente lo que implicaba, lo que el Señor esperaba de mí. Entiendo perfectamente que el pueblo tiene expectativas de un pastor, y que también la iglesia contemporánea ha hecho de muchos pastores psicólogos, lo ha hecho líderes o jefes ejecutivos de corporaciones. Pero yo no sé, que eso no me parece como lo que el Señor estableció cuando Él estableció su iglesia. Él los llamó pastores, porque el pastor tiene una triple función de guiar el rebaño, de alimentar el rebaño y de proteger el rebaño. Y una de las cosas que yo notaba es que lo que era el pastorado hoy en día actual en el mundo entero se ha cambiado, se ha quizás alejado un poco de lo que era la misión original. Estamos llamados a no entretener o distraer al pueblo de Dios con nuestras carismas o dones, sino llevar al pueblo de Dios a adorar, a que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Y demasiadas iglesias giran alrededor del carisma de un solo hombre, de tal manera que las iglesias son conocidas a veces no por el nombre de la iglesia o el ministerio o por Jesucristo, sino por el nombre del hombre que lleva el liderazgo en la casa, porque la gracia del hombre es lo que gira y atrae al pueblo. ¿Cuántos saben de lo que estamos hablando? Esto pasa con frecuencia, no necesariamente la culpa del pastor, pero es la tendencia de las iglesias hoy en día de querer exaltar al hombre en vez de exaltar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces yo sentía esta preocupación, este afán de asegurarme de que si Dios me ha dado el llamado y la gracia de cómo aprender a cómo hacerlo conforme a la palabra de Dios, de manera que yo no sea una distracción, sino un vehículo para llevar al pueblo de Dios al trono del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es tan peligroso hoy en día cuando vemos como tantas personas quieren enamorar a la novia del Cordero de Dios. ¿Cuántos hombres celosos tenemos en la casa aquí? Eso no es de Dios, pero si yo amo a eso no es de Dios, yo no me sentiría agradado de que nadie estuviera coqueteando a mi esposa. Ella es mía, yo la celo a ella con el amor del Señor. Cuando dicen que eso es bíblico, eso es necesario, es bíblico, ¿verdad que sí? Y el Señor también nos cela a nosotros su pueblo, pero Él también cela a su novia. Y cuando permitimos los siervos de Dios que mi gracia sea lo que enamore y atraiga al pueblo hacia la iglesia, yo estoy coqueteando la novia del Cordero de Dios. Y es tan importante que entendamos de que la iglesia no es mía, es de Él. La iglesia no es mía, es del Señor Jesucristo. Yo simplemente tengo la responsabilidad de criarlos, alimentarlos y siempre señalar al Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y cualquier gracia, pastor, que hay en nosotros es simplemente para llevar ese enfoque del pueblo hacia el Rey y el Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. De tal manera que cuando venga el príncipe de los pastores, Él nos recompensará por ahora que hemos hecho bien para la gloria de Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted tiene esa clase de pastor
Ella no quiere enamorarlos a ustedes con ella. Ella quiere que ustedes se enamoren con el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Es para esto que venimos a este lugar, para recibir sana doctrina y enseñanza, para saber cómo amarlo a Él. Aleluya. Y una de las cosas que aprendí prontamente era cuál era la responsabilidad que yo tenía para con el pueblo, para con el rebaño del Señor, por la cual el Señor me iba a rendir cuenta. Y después también hice el estudio de cuál es la responsabilidad de las ovejas, porque no todos estamos llamados los pastores a hacerlo todo, aunque eso lamentablemente se ha convertido en la cultura de la iglesia actual. La cultura de la iglesia actual es que dejamos que el pastor se que evangelice, que predique, que enseñe, que discipule, que aconseje, que llame a los hermanos y que haga de todo. Hay pastores hasta que dejan la guagua trayendo a los hermanos a la iglesia, haciéndolo todo. Y lo que terminamos haciendo es explotando a los pobres pastores. No le hagan eso a la pastora Marlene aquí, ¿verdad que no? No, la amamos, la queremos cuidar. Queremos que ella dure años y años, ¿verdad? Ministrándonos la palabra del Señor. Para esto es necesario que entendamos cuál es el propósito y la función por la cual nos reunimos en este lugar que se llama la iglesia. Sabemos que la iglesia somos nosotros, ¿verdad que sí? La iglesia somos nosotros, la iglesia somos nosotros, ¿verdad? Cuando este lugar se vacía, la iglesia no está aquí. Este es un edificio, ¿verdad? ¿Cuánto me están entendiendo? La iglesia somos nosotros. Ya como la iglesia somos nosotros. Entonces tenemos que entender entonces cuál es nuestra responsabilidad, la razón por la cual venimos a este lugar. Tantísimas veces nuestra mentalidad y actitud al venir a la iglesia es: voy a la iglesia para que la pastora me bendiga, voy a la iglesia para recibir algo de Dios. Y esta mentalidad está errada conforme a lo que las escrituras a nosotros nos enseña concerniente el papel del pueblo de Dios colectivamente que tiene para con los unos a los otros. Sí, definitivamente el pastorado está llamado, el pastor y los líderes de la iglesia están para impartir en sana doctrina y enseñanza cuál sea la perfecta y santa, agradable voluntad de Dios para con nuestras vidas. Pero entonces la pregunta se convierte: ¿en qué estamos nosotros, el pueblo de Dios, llamado a hacer con esa enseñanza? ¿Qué estamos nosotros intencionados por el Señor a hacer con la dicha enseñanza que hemos recibido cada domingo? Muchas veces nos convertimos como vacas, venimos aquí y recibimos alimento y alimento, lo vamos engordando y engordando y engordando espiritualmente, y nunca hacemos nada para pasar la información hacia otra persona. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? O sea, recibimos palabra, estamos llenos de palabra y nunca compartimos, predicamos, enseñamos esa palabra a nadie. Entonces nos estamos engordando en la iglesia y la iglesia se está estirando en este lugar, pero la iglesia no está saliendo de las cuatro paredes. Hello. Entonces Dios tiene un desafío para nosotros en esta tarde acerca de cuál es el propósito por el cual nosotros venimos a la iglesia cada domingo. Yo no sé de ti, pero yo no tengo tiempo que perder. ¿Quién tiene tiempo para perder? Nadie. Estamos muy ocupados y muy afanados en tantas cosas, pero si vamos a venir a este lugar, no merece toda nuestra atención, no merece la atención, no merece eso, que nosotros escudriñemos y descubramos cuál es el propósito para el cual venimos, para asegurarnos que estamos sacando el mayor provecho al tiempo que invertimos a venir a este lugar. ¿Cuántos quieren hacer ese estudio conmigo un momento? Yo quiero repasar los textos que acabamos de leer porque ellos son muy reveladores concerniente a lo que es la responsabilidad de la iglesia cuando la iglesia se reúne como la iglesia en un solo lugar. El verso para mí que es la clave de todo eso se encuentra en los versos 22 en adelante. Léanlo conmigo una vez más estos versos y vamos a dar algunos énfasis para concluir. Dice así: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Primeramente, quiero llamar su atención, anotemos la pluralidad de este verbo, un llamamiento que nos acerquemos todos juntos. Primeramente, la iglesia está llamada a autoexaminarse, no solamente de una manera diaria, personal, pero que hagamos esta reflexión de cómo estamos nosotros delante del Señor de una manera colectiva y corporal dentro del contexto de la iglesia de Jesucristo. Tú estás con el propósito en este lugar aquí para tú pararte juntamente con tus hermanos de hombro a hombro y mirar al Señor y decir: Señor, examina mi corazón, pruébame y ve si hay en mí algo que no te agrada. ¿Cuántos dicen amén? Estamos llamados a acercarnos juntos para tener este tiempo de reflexión.
El próximo verso dice, verso 23 dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el Señor que la prometió. Mantenernos aquí, otra vez vemos un verbo con un llamamiento plural, a todos juntos, venir juntos, para que podamos juntos mantenernos firmes, ¿verdad? Evaluando y afirmándonos en la esperanza que el Señor ha puesto delante de nosotros. Pero ahora aquí viene la parte a la cual yo quiero enfocar un poco en esta noche, y es el verso 24. Lean conmigo en voz alta las primeras 4 o 5 palabras. ¿Qué es lo que dice ahí? Y considerémonos, leanlo conmigo en voz alta, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Y es aquí donde yo creo que está la gran oportunidad y el gran desafío de la iglesia al venir a este lugar. Dice la palabra de Dios que nosotros debiéramos, cuando nos reunimos, o la razón por la cual no debiéramos dejar de reunirnos, es para considerarnos los unos a los otros. ¿Con qué fin? Para estimular al amor y a las buenas obras. ¿Qué significa considerar? Considerar significa que cuando yo vengo a la casa del Señor, yo estoy llamado, y nótese que el libro de Hebreos no fue escrito a los pastores, fue escrito a la iglesia de Jesucristo. De manera de que el llamamiento de considerarnos los unos a los otros no es la responsabilidad del pastor, es la única persona que está preocupado y afanado y cargado con la vida espiritual de los hermanos de la casa. Es el llamado de la iglesia de Jesucristo, de cuidar a la iglesia de Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Tú eres un hermano, tú eres una hermana, mira a tu izquierda, mira a tu derecha. Tú tienes la responsabilidad de considerar cómo anda tu hermano o tu hermana que está a tu lado. ¿Cuántos escucharon? ¿Cuántos se dieron cuenta de esto? El texto no le está hablando, pastor, le está hablando a la iglesia general. ¿Y qué es lo que dice que es la responsabilidad? No es considerar, pues tú estás mal para chismear, o vamos a orar por esa persona que está mal. La Biblia no nos está llamando a fijarnos para acusar o para señalar con el dedo los unos a los otros. ¿Qué es lo que dice el texto? Dice, considerémonos los unos a los otros. ¿Para qué dice el texto? Léalo conmigo en la Biblia. Para estimular, dígalo conmigo, para estimularnos los unos a los otros. Diga la palabra estimularnos. Cuando entendemos esa palabra, escuchamos esa palabra estimularnos, lo que pensamos es que tú puedes, sigas adelante. Este es el carácter y la naturaleza de nuestras convocaciones cuando venimos a reunirnos en este lugar. Tú estás llamado a venir a la iglesia a estimular a tu hermano hacia las buenas obras y hacia el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Eso significa que tú tienes una función y un papel en la iglesia que cumplir y desarrollar cada domingo que tú vienes a la iglesia. Tú no vienes entonces a la iglesia para tú recibir una bendición. Tú vienes a la iglesia para ser la bendición de alguien. Hay alguien que vendrá a la iglesia que está cansado, que está listo para tirar la toalla. Y Dios quiere usarte a ti. No solamente la pastora, no solamente el predicador, pero el que está sentado al lado de esa persona para estimularlo y animarlo y decir, no te dé por vencido. Dios está contigo, tú puedes, sigas adelante. Estamos llamados a abrazar un concepto y una visión de la iglesia mucho más amplio de lo que se practica hoy en día. Venimos a la iglesia como que va al supermercado solamente en busca de los productos que le agradan a ellos. En vez de decir, Señor, yo voy a la casa del Señor. Esta mañana me estoy vistiendo y voy a la casa del Señor no para recibir una bendición, sino, Señor, para que tú me uses para hacer la bendición de un hermano o hermana que me necesita. ¿Cuán diferente es esa actitud, verdad? Porque sí, imagínense cómo serían nuestros servicios si cada hermano se levantara cada domingo listo para servir y para ser un ministro de Dios. Vamos a hacer una pregunta, diga, con toda la congregación que yo voy. Algunos la escucharon esta mañana ya. Levanten la mano los que somos ministros del Señor, levanten la mano. Okay, algunos estaban aquí esta mañana. No todos levantaron la mano, pero ahí está el problema. El apóstol Pablo nos enseña que todos los que han sido redimidos por la sangre del Cordero y han nacido de nuevo, somos todos ministros del Señor Jesucristo. Tú y yo somos ministros del Señor Jesucristo. El que yo sea pastor no me hace más ministro que tú. Simplemente un ministro con una función distinta. Pero tú eres un ministro tanto como yo soy yo. Aunque no te hayan ungido, aunque no te hayan dado un puesto, una oficina, un púlpito, tú eres un ministro del Señor Jesucristo. Y los ministros tienen que ministerio. Tú tienes un ministerio que Dios te ha dado a ti, diseñado para ti según los dones y carismas que
ha depositado en tu vida para que lo ejerces para la edificación de los santos y para la gloria del Rey. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando venimos a la casa del Señor, no estamos viniendo a un lugar para ser bendecidos, estamos viniendo a un lugar para ser capacitados, entrenados para la obra del ministerio. ¿A dónde están los ministros del Señor? Ahora sí estamos mejor. Pero esto debe ser nuestra actitud cada domingo. Cuando voy a la iglesia, no voy como un feligres. Esa palabra no se traduce al inglés. Yo no entiendo lo que significa esa palabra, porque tan felices me imagino, no estoy seguro. Pero yo prefiero que nosotros entendamos que el pueblo es ministro también, porque esto cambiaría el contexto de nuestros servicios. Imagínense que Dios sintiera la libertad. No siente la libertad porque no nos hacemos disponibles, pero que Dios tuviera la libertad de elegir entre todos los ministros que hay aquí, ¿a quién va a ser que va a levantar las manos? A ese hermanito que hoy vino de caída. Que Dios tuviera un sinnúmero de hermanos, de dispuestos ministros, el Señor, que quienes llegaron a la iglesia con esa actitud: Señor, heme aquí, úsame a mí. ¿Quién es mi objetivo hoy? ¿Quién es la misión que tú tienes para mí hoy? ¿No sería diferente la iglesia? Yo no sé de ti cuántos no han venido a la iglesia con una gran necesidad que nadie lo sabía. Esto me ha pasado a mí. Y vino una persona, no necesariamente el pastor, me dio un abrazo, el abrazo que yo necesitaba. Le voy a confesar algo como pastor. Todos los domingos predicamos, pero no todos los domingos son fáciles. A veces hay domingos que tenemos circunstancias, somos humanos, ¿verdad? Esto es un secreto, somos humanos. Y no lo sabían. Y tenemos esposas, tenemos hijos, y todas las cosas que ustedes viven, las vivimos a veces nosotros. Y tenemos que predicar aún así, encima de todo lo que es la vida. Tenemos vidas que pagar, todo esto. ¿Y sabes qué sucede? Tenemos que venir y ministrar la palabra del Señor. Y recuerdo en particular un domingo, me levanté, fuimos a la iglesia, de un pleito, estamos bien, pero es simplemente algo de la vida. Y si me sentía triste, y Señor, ayúdame a predicar esta palabra hoy. El pueblo no tiene que pagar el precio porque Dios te ha caído. Ayúdame, Señor. Y mientras yo oraba, Señor, ayúdame. No los pastores, no alguien del altar. Una hermana anciana de la iglesia salió de su asiento temerosa y caminó hasta donde yo estaba. Y vino donde mí, me dio un abrazo. Me dijo: el Señor te dice que te dé esto. Y yo le miraba la mano como que me da un papelito, una nota. Y me abrazó. Cuando yo sentí eso, le digo que literalmente acabo de decir: Señor, ayúdame. Y ahí vino el abrazo del Señor. Esa señora lloraba porque ella decía: yo no sabía si era mi lugar salir del asiento y venir y abrazarte y decirte esto. Ella lo vio como tan fuera de contexto. Pero ¿sabe qué? De eso se trata el reino de Dios. Yo soy una oveja también. Yo soy pastor de la iglesia, pero soy una oveja en el reino de Dios también. Y Cristo es mi buen pastor, igual que ustedes. Y Dios puede usar a quien Él quiera, cuando Él quiera, de la manera que Él quiera, con tal de que su propósito se cumpla. Y Él usó una mujer en anonimato, una mujer humilde, oscura en la iglesia, para venir y darme ese regalo del amor de Dios en un abrazo. Usted sabe que yo prediqué ese mensaje con tanto gozo, porque Dios le plazó usar uno de sus ministros que no permitió que su asiento o que la formalidad limitara su ministerio. Ella entendió que yo soy un ministro de Dios y si Dios me quiere usar, yo voy a ser obediente. ¿Cuánto dicen amén? Tenemos que estar dispuestos a ser la iglesia que Jesucristo restauró. ¡Aleluya! Es algo tan importante que entendamos. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia? Pero eso no es un pensamiento completo. El verso dice: y yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El prerequisito para que el infierno no vence, no destruya la iglesia, es que sea la iglesia que Cristo edificó. Eso significa que nosotros como iglesia tenemos que estar dispuestos a abandonar cualquier reservación, cualquier cosa rara y decir: Señor, haznos la iglesia que tú estableciste en el principio, conforme el modelo de Jesucristo. Yo quiero ser la iglesia que Cristo edificó, y no la iglesia de los hombres, de la tradición o de los años. ¿Cuánto me están entendiendo? La iglesia tiene que venir a ser el lugar donde los santos se congregan. Escuchen esto es tan importante. Lo que el Señor estableció cuando estableció la iglesia fue un centro de reunión de ministros, ¿verdad? En realidad nuestras asambleas no están diseñadas para el incrédulo. En realidad no está diseñado porque el incrédulo no sabe adorar, el incrédulo no sabe, no puede ser un ministro, no puede edificarse por la palabra que típicamente se predica, al menos que sea que un culto de evangelismo.
donde se predica el Evangelio de Jesucristo y la persona pueda pasar a salvación. Pero el diseño de Dios fue este: vayan ustedes y no traigan los impíos a la iglesia, vayan a las calles y búsquenlo, tráiganlo después que son salvos, tráiganlo a la iglesia, porque ahora son la iglesia. Y cuando vienen a la iglesia, el pastor imparte. El problema es que nosotros no queremos predicar y traemos todos los impíos, nuestros amigos que no creen, lo traemos para que el pastor sea que le predique, el pastor sea que lo salve, y después nosotros nos regocijamos porque me gané uno para Cristo. ¿Verdad? Pero qué fácil. Eso no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que nosotros vayamos y seamos la iglesia al salir por esas puertas. Pastor, es algo que yo había soñado y cualquier momento se va a realizar ese sueño. Mi deseo es que en la puerta, en la entrada, o sea, en la puerta de la salida, en la salida, que hay un letrero ahí que diga: estabas al punto de entrar al campo misionero. Que la iglesia entienda que el momento que salimos del templo, del culto, estamos listos para trabajar en la viña del Señor. Esa tiene que ser la visión de la iglesia, la actitud nuestra. Te levanta por la mañana un domingo, conságrate al Señor. Ven listo para venir al culto, para no recibir una bendición, sino para convertirte en la bendición que Dios usará para alcanzar vidas para su gloria. Yo creo que tú entiendes, iglesia, que el objetivo del cristiano no son bendiciones. Dios en ninguna parte se busca la bendición, en ninguna parte. Lo que nos enseña a nosotros en Santiago capítulo 4 es que cuando tú eres obediente, la bendición te sigue a ti. Yo no tengo que buscar bendición, lo que tengo que buscar es alinearme a la voluntad perfecta de Dios y la bendición llega por sí mismo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando venimos a la iglesia no es buscar bendición, es buscar palabra para yo obedecer la palabra y la bendición viene detrás de mí. Qué diferente concepto, ¿verdad que sí? A lo que quizás nosotros en nuestras mentes nos hemos forjado. Venimos a la iglesia como consumadores en vez de como ministros, buscando para recibir para nuestro bien. En vez, Señor, ¿cómo tú me puedes usar para bendecir a los demás? Este texto es tan revelador porque dice para estimularnos los unos a los otros. La palabra a su raíz, estimular, ¿saben lo que es? Es una palabra que en inglés, no sé cómo se traduce. Ustedes han visto los cowboys. ¿Cómo se dice cowboy? Los vaqueros, gracias, que los vaqueros. Ellos con los caminan así, ¿verdad? Que sí, con botas. Entonces los tacos de la bota, ¿cuándo han visto que tienen como una estrellita? Esa es la palabra estimularnos. Eso es lo que es la palabra estimularnos. De manera, ¿cuál es el propósito de eso? Ellos le dan una patada al caballo, ¡ya, ya! ¿Y qué hace el caballo? Más rápido. Y le dan con esa estrellita. Y el caballo se enoja y va más rápido. Dice la palabra de Dios que estamos llamados a estimularnos los unos a los otros. Era una patada, no, una patada. Cuando tú estimulas a tu hermano, lo que estás haciendo es eso mismo. No te quedes quieto, no te quedes con la mano abajo. Levanta tu mano, glorifica a Dios. Ese debe ser el contexto de nuestras reuniones. De abrazarnos, de estimularnos, de provocarnos al amor y a las buenas obras. ¿Cuántos dicen amén? Mis amados hermanos, la salvación es gratis, pero el discipulado tiene un precio. Para servir al Señor hay un precio que pagar. Y tenemos que estar dispuestos a trabajar, porque hay buenas obras que el Señor tiene preparadas para nosotros desde antes de la fundación de la tierra. Y Él nos va a pedir cuenta por esas obras. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que como ministros, con ministerios y dones que todos los tenemos, Dios te va a pedir cuenta qué has hecho con lo que yo te he dado. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Bueno, no me dieron el púlpito el domingo, no me dieron una oportunidad, no. ¿Será eso aceptable para el Señor? Dios te ha dado la oportunidad de ejercer tu ministerio en el asiento donde tú estás. Y a veces se manifiesta de una manera tan sencilla. Tu hermana a tu lado está pasando por algo, un hermano. ¿Por qué no levanta la mano y ora con esa persona y le estimulas? ¿Por qué cuando falta? Esto para mí, pastor, es una de las etapas. Yo la estoy viviendo contigo. Tenemos una congregación aproximadamente un poco más de 100 hermanos. Todavía estamos de este tamaño. Su templo un poquito más grande que el nuestro ahora mismo. Y nos reunimos ahí. Algo hermoso que tenemos en ese contexto. No como la iglesia principal, que la iglesia hispana son como 700. Aquí somos solamente 100 y pico. Y yo me recuerdo todas las caras. Y los veo cada domingo. Cuando alguien falta, ahí se sienta siempre fulanito y fulanita. ¿Cuántos se recuerdan de ese tiempo, pastor? ¿Ustedes recuerdan ese tiempo que había? Ustedes están en esa etapa ahora mismo, donde todavía tú te recuerdas de la cara que se sentó el domingo pasado.
¿por qué no lo llamaste si hoy está faltando en este lugar? Lo que hacemos es que esperamos que quien llame. Pero y dice la palabra de Dios y que los pastores estimulen y que cuiden y que velen, que sean los pastores que consideren. No, ¿a quién es? ¿A quién se le llamó ser la iglesia? A la iglesia. Este es el papel de la iglesia, de ser ministros, guardianes, estimuladores de los unos a los otros. Es su responsabilidad, es mi responsabilidad. Dígalo conmigo, es mi responsabilidad. Es más, vamos a comprometernos. Mira a su hermano a su izquierda o a su derecha, lo que sea. Mira a un hermano, dígale, usted es mi responsabilidad también. Dígale, a ti vas a decir, yo te amo, te voy a cuidar. Aunque tú no quieras, te voy a cuidar. Te voy a cuidar, la buena o la mala, te voy a cuidar. Ese es nuestro llamado, esa es nuestra responsabilidad. Qué lindo sería si nuestros pastores pudieran dedicarse al ministerio de la palabra, de capacitar y entrenar, y la iglesia se capacita o la iglesia se ocupa de hacer la iglesia. Ese es el diseño perfecto del Señor. Mira, en el mundo inclusive, en el mundo natural vemos que los pastores lo que dan a luz es que pastores, y las ovejas son los que dan a luz a ovejas. ¿Cuántos han visto un pastor dar a luz a una oveja? Eso no es natural. Es la oveja que paren ovejas y los pastores paren pastores. El pastorado de nuestra hermana Valene, los pastores Piñeros, pastora Mili, nuestra responsabilidad es capacitar líderes, hombres y mujeres, todos ustedes ministros del Señor. ¿Para qué? Para que usted se pueda duplicar en otra persona y hacer la obra del Señor. El problema está que no hemos abrazado, verdaderamente no hemos abrazado de que somos ministros del Señor Jesucristo. Y cuando pensamos en ministros, pensamos en los selectivos, que los personajes selectivos que están en el altar con un título, una función, en un púlpito o una oficina. Y a esto nos llamamos ministros. ¿Sí? Lo entiendo, no estoy criticando, eso lo usamos también en los Estados Unidos, o sea, no estoy criticando el uso de la palabra. Lo que me preocupa es que si en nuestro uso contemporáneo se ha perdido el propósito, tenemos que volver al modelo. ¿Cuántos me están entendiendo? Tenemos que volver al modelo y asegurarnos que la iglesia entienda que todos somos ministros del Señor Jesucristo. ¿Cuántos me están entendiendo, mis amados hermanos? Y una última razón. No solamente sería la iglesia un centro de salud y de restauración espiritual, pero hay algo tan importante cuando entendemos que cuando nosotros ejercemos nuestra función como ministros, haciendo lo que Dios te llamó a hacer. Colosenses nos enseña a nosotros en el capítulo 3 de que Dios te establece para tú hacer las obras. Mientras tú haces las obras, Dios te establece. ¿Qué significa eso? Una de las razones por las cuales tantos creyentes están en victoria un domingo y el próximo domingo en derrota. Están en las buenas y otros días quieren tirar la toalla. Pasan una crisis y otros días están en victoria. ¿Cuántos conocen unos cuantos hermanos así, verdad? Ella le llamó el switch del light. Se le paga la luz, se le prende la luz. Se paga la luz, se prende la luz. ¿Por qué hay hermanos que están así? Porque parte de lo que Dios utiliza en nuestras vidas para afirmarnos y cimentarnos es el ejercer tu ministerio. Cuando tú no ejerces tu ministerio, tú rezas a Dios de la posibilidad de Él derramar en ti, confiando que lo que Él derramado en ti va a ser promulgado a las personas que Él quiere llegar. Entonces Dios no te puede llenar, Dios no te puede usar, y eso entonces se convierte en algo que te paraliza a ti espiritualmente de poder crecer, madurar y progresar en el reino de Dios. Tu inestabilidad está directamente correlacionado con tu inactividad. Si tú quieres ver tu vida fructífera, fuerte y firme, comienza a servir. Comienza a servir a tu hermano. Comienza a ir a los líderes y preguntarle, ¿en qué puedo yo servir? ¿Qué puedo yo hacer? ¿A dónde me paro? ¿Qué necesitan hacer? Yo quiero ser útil para el reino de Dios, porque en el reino de Dios, el siervo que no sirve, no sirve. ¿Cuántos escucharon eso? El siervo que no sirve, no sirve. Entonces Dios, Él inversiona en aquellos que dicen, Señor, henme aquí, úsame a mí. ¿Cuántos se atreven a decirle al Señor, henme aquí, Señor? Úsame a mí. Úsame a mí, oh Dios, para estimular a mis hermanos. De entender de que yo no soy un llanero solitario. Es imposible. Escúchese esto, hermano. Es imposible venir a la iglesia y no importarte de la iglesia y llamarte un cristiano. Porque el día que tú salvaste, el Señor no te salvó. Escúchame, te va a sonar un poco fuerte, pero escúchame hasta el final. Dios no te rescató, Dios no te alcanzó simplemente para salvarte, para que no fuera al infierno. Porque si eso fuera verdad, pastor, ¿verdad? Si eso fuera verdad,
Cuando tú le diste tu corazón a Él, Él te hubiera arrebatado al cielo, ya cumplió tu propósito. Pero en vez, lo que hizo el Señor, cuando te salvó y te llamó, te dejó en la tierra. ¿Cuántos están en la tierra? ¿Y cuántos son salvos? Entonces, si estás aquí en la tierra y eres salvo, entonces la única razón por la cual el Señor te salvó no fue solamente para que no fuera al infierno, es para que le sirvas. Y Él te instaló dentro del cuerpo de Jesucristo para una función. Y esa función es para que le ministres como ministro del Señor Jesucristo en la tierra hasta que Él venga por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, tenemos que entender que tenemos un propósito y una función aquí en la tierra hasta que Cristo venga. ¿Y cuánto quieren que Jesucristo te encuentre cuando Él venga haciendo las buenas obras que Él te llamó a hacer? Es ahí donde tenemos que estar, mano a la obra, trabajando. Porque el Señor no viene por una iglesia que no está dando frutos. ¿Cuánto me están entendiendo? El árbol que no da frutos, ¿será que? Eso es serio. Eso es serio. Piensen y consideren lo que eso significa. El árbol que no da fruto será cortado y echado, específicamente, y será echado al fuego. ¿Cuánto quieren ser ese rama? No, lo tenemos que abrazar y entender cuál es el llamado de Dios, el propósito de Dios para con nuestras vidas. Y empieza aquí en la casa del Señor. Esta iglesia debe ser considerada el centro de capacitación de ministros. Cuando tú vienes a este lugar, no sé de ustedes, lo veo en algunos de ustedes, yo en nuestra iglesia, nosotros le enseñamos a la iglesia, ven a la iglesia con un cuaderno, lapicero y tu Biblia. La clase bíblica, yo le digo a los hermanos, levanten sus Biblias, levanten su cuaderno y lapicero, porque no vamos a entender a los hermanos. Estamos aquí para hacer un trabajo. Y debemos venir a la iglesia como un estudiante, hambriento de la palabra de Dios. Eso estuvo bueno, lo voy a contar porque eso me sirve para mi ministerio. Quizás eso es bueno para un hermano que Dios en esta semana me va a trazar. ¿Cuánto me están entendiendo? Cuando tú vives consciente de que tú eres un ministro, tú entiendes que yo tengo que aprovechar cada palabra que mi pastor dice, porque eso Dios me lo está dando a mí para que en esta semana yo lo use con alguien. Pero como tenemos la mentalidad de que venimos a la iglesia, me bendice y recibe una palabra que me va a dar voz hasta el jueves, entonces nuestra actitud es muy distinta. Venimos y simplemente estamos presentes, pero estamos ausentes espiritualmente. Hello. Eso lo dice, nadie sabe para eso, pero está bien. Porque ahí está el desafío. El desafío es la misma pregunta del principio. ¿Para qué venimos a la iglesia? Si venimos simplemente a escuchar un mensaje que te va a estimular y levantarte los pelos para escuchar las canciones que te gustan, estás perdiendo tu tiempo. Pero si vienes a la iglesia como un ministro, entonces esta es la mejor inversión de tu semana que tú puedas hacer. De venir y sentarte bajo sana enseñanza, como decía Marta, que no, pero María, que dejó los quehaceres de la cocina para sentarse a los pies del maestro y escuchar cada palabra que salía de la boca de él. Tenemos que tener la actitud de ministros, donde entendamos que tenemos un alto llamamiento por el cual tendremos que rendir cuentas. Todos nosotros somos ministros, no importa cuán joven, cuán mayores seamos, Dios tiene un propósito para tu vida. Y el propósito de estas asambleas es para que los santos se reúnan a estudiar, a considerar la palabra de Dios y a estimularnos los unos a los otros para las buenas obras. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos entienden el peso de la responsabilidad que tenemos como una iglesia? Amén. Esta es la iglesia que Cristo estableció. Yo pudiera hablar por semanas sobre este tema, porque es tan interesante y tan importante, pero les dejo con este pensamiento y este desafío. Atiende tu ministerio como ministros del Señor Jesucristo. Ven a este lugar listos para ser saturados y capacitados para la obra del ministerio. Esta mañana di la ilustración y la vuelvo a dar otra vez en esta hora. Es como un carpintero que se pone una correa y alrededor de su correa tiene todas las herramientas que él necesita. Él pone todo lo que necesita para que cuando él sube la escalera no tenga que bajar para nada. Él está completamente preparado para la obra que él va a hacer en ese lugar o en ese espacio. Y así mismo tú has de venir a la casa del Señor como un carpintero, como un labrador, un obrero que viene y recibe palabras. Gracias, pastor, por esa palabra. Ese es el martillo. Gracias por esa exhortación. Ese es el serruche. Gracias por esa impartición. Ese es el tornillo. No sé cuánto me están entendiendo. Y lo vamos almacenando con todo lo que Dios me dio para que cuando yo salga por estas puertas ya yo estoy listo para hacer la obra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Tu actitud, nuestra actitud tiene que cambiar. La cultura de nuestra iglesia, de lo que es la vida cristiana, tiene que cambiar.
Y empieza con una decisión. Ya sabemos que somos ministros, pero ¿qué diferencia va a marcar esa verdad en tu vida? La decisión es tuya. ¿Qué está en... Oh my Lord. ¿Qué se arriesga? ¿Qué está en la balanza cuando no lo hacemos? La vida de tantas personas que Dios quiere alcanzar a través de la gracia que le ha depositado en ti. ¿Cuántos quieren ser fieles al Señor? Amén. ¿Cuántos están dispuestos a pagar el precio por el discipulado que Él nos ha llamado? Dice, si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz y sígueme. Hay un precio. A nadie le gusta la escuela, pero en el cristianismo hay que volver a la escuela. La palabra discípulo significa uno que aprende, ¿verdad? Nótese que la raíz de la palabra discípulo está, ¿qué palabra? Disciplina. Porque el discípulo es una persona disciplinada a aprender y vivir las enseñanzas de Jesucristo. Cierra tus ojos, ponte de pie y después cierra los ojos. Viva Jehová, en cuya presencia estamos. Gracias te damos, Señor. Señor, tu iglesia entendía la prioridad y la importancia de reunirse en este lugar. No era para perder el tiempo, no era para simplemente pasar el tiempo, para ocuparnos, Señor. La iglesia primitiva, cuando se reunía todos los días, porque así de urgente veían la necesidad de estas santas asambleas, y perseveraban las iglesias en las enseñanzas de los apóstoles, la doctrina, perseveraban la comunión, la coinonía, perseveraban en la cena del Señor, perseveraban en la oración. Esta es la iglesia que tú fundaste, Jesús. Tú dijiste que la iglesia que yo edifiqué, la que yo edifico, esta, aunque se levantara todo el infierno contra ella, no prevalecerá. Nosotros queremos ser esa iglesia, sino que tú estás edificando. No queremos el modelo de iglesia que aprendimos, que vimos, que nos imaginamos. Queremos ser la iglesia que tú edificaste. Y volvemos, Señor, a los planos, tu palabra, para aprender qué es lo que tú quieres de nosotros y cómo debe caracterizarse nuestras reuniones, Señor. Señor, queremos agradarte a ti, no a los hombres. Señor, queremos agradarte a ti, Señor, sobre todas las cosas. Tú eres el Rey de los santos. Tú eres el príncipe de los ministros. El jefe de los pastores eres tú. Y aquí estamos, Señor, en santa convocación para estudiar tu palabra y aplicarla, Señor. Señor, tu palabra nos ha hablado en esta hora y nos ha desafiado. Y ahora tú esperas una respuesta de nosotros, oh Dios. Yo en esta hora quiero invitar a la iglesia, aquellos que han entendido su labor y su función como ministros del Señor Jesucristo, a que tomen un paso de fe. Yo no voy a imponer las manos, no tengo nada en este ámbito que impartir sobre ustedes. Solamente quiero orar con ustedes, pero les quiero dar la oportunidad a usted responder como en un acto de fe a esta palabra en obediencia. Yo le voy a pedir que usted salga de su asiento y pase a este altar, y en cada paso que usted toma es una decisión, es un acto de firmeza, de usted comprometerse con el llamado sobre su vida, de atender su llamado y sí, atender el propósito de Dios en tu vida.